Somos alumnos de la Universidad Andina del Cusco, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Llevamos el curso de Climatología y Meteorología, a cargo del ingeniero Warwachipane Teodoro. Presión atmosférica. Es el aire como cualquier otro cuerpo sujeto a la acción de la gravedad. Tiene un peso y ejerce por tanto una presión sobre la superficie terrestre. La presión a nivel de mar y a 15 grados centígrados se le llama presión atmosférica normal. Esta presión es la ejercida por una columna de mercurio de base de 1 centímetro cuadrado y la altura de 760 milímetros de mercurio. La presión atmosférica normal es de 760 milímetros de mercurio o de 1013.2 milibares. Esta presión no es constante en un mismo lugar, sino que varía en función de la temperatura y de la humedad. Isóbaras y campos de isóbaras. Líneas que unen todo el punto que tienen la misma presión en un mismo momento determinado. Cada una de estas líneas se pone en un número que indica la presión atmosférica expresa de milibares. En los mapas se representan con valores de medios de las isóbaras que es de 1012 milibares. Tomando un ejemplo sería el de una zona cuando hay una depresión. Es cuando la presión atmosférica va disminuyendo a medida que nos acercamos hacia el centro de la zona. La presión de las isóbaras son líneas curvas cerradas y más o menos concéntricas con respecto al centro de la zona considerada. Indicando con una B mayúscula inicial de la palabra borrasca, se le da una depresión más importante. Las depresiones pueden clasificarse según la naturaleza del aire que intervienen, borrascas o depresiones frontales. Estas son originadas por aire caliente y frío. Tempestades. En acá tenemos como ejemplo tormentas, tornados y ciclones tropicales, constituidos por aire caliente. Ahora, tengamos en cuenta un anticiclón. Es cuando la presión atmosférica aumenta a medida que nos acercamos al centro de una zona. Las isóbaras aparecen aquí como líneas curvas cerradas o más o menos concéntricas alrededor de las zonas que se consideran, pero con la diferencia de que hay un número que indica la presión en milibares, va aumentando conforme nos acercamos al centro de la zona, lo cual se indica con una letra mayúscula A. También hay que distinguir la vaguada o surco, mitad inferior de una borrasca, suele estar asociada a alguna borrasca ya lejana o corresponde a una zona de inestabilidad en los altos niveles. Dorsal o cuña. Como la mitad superior de un anticiclón suelen estar relacionadas con un anticiclón lejano y correspondiente a un buen tiempo a la altura. Collado o pantano barométrico. Una zona sin isobras que se corresponde a una tierra sin nada, ni borrascas ni anticiclones. En estos podemos tener una presión que puede estar teniendo un origen dinámico, térmico o mixto. Variación de la presión con la altura. La presión atmosférica no es igual en todos los lugares, esto debido a las alturas que se encuentran con respecto al nivel del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que los lugares que se encuentren a mayor altura van a presentar una menor presión y los lugares que se encuentren al nivel del mar van a presentar una mayor presión atmosférica. Distribución geográfica de la presión. La irregular distribución geográfica y el no uniforme calentamiento y enfriamiento de las capas de la atmósfera originan distintos valores en cuanto a la presión atmosférica. Dentro de ellos tenemos los valores normales que consideran los 760 milímetros de mercurio. Los niveles bajos que son de 725 a 760 milímetros de mercurio, estos van a generar climas secos. Y en cuanto a los valores altos que van desde los 760 hasta los 780 milímetros de mercurio, van a generar climas húmedos. Dentro de los aparatos o instrumentos usados para la medida de la presión atmosférica tenemos dos, uno que es el barómetro y el otro que es el barógrafo. El barómetro es un instrumento destinado netamente para la medición de la presión atmosférica y que sus unidades de medida son los hectopascales. Y en cuanto al barógrafo, son instrumentos destinados netamente a estaciones meteorológicas y que estos van a determinar la presión atmosférica en un determinado tiempo y lugar. Medición de la presión atmosférica. Al medir la presión atmosférica nos permite pronosticar las condiciones de tiempo. Por ejemplo, en condiciones de alta presión atmosférica el tiempo está calmado y claro, y mientras que en la presión baja se esperan nubes y lluvias.
Cuando se mide la presión atmosférica, se está midiendo la presión que ejerce el peso de una columna de aire sobre un metro cuadrado de área en la superficie terrestre, donde la presión atmosférica media en la superficie de la Tierra es igual a 1001,325 y en pascales, que es igual a 1013,25 hectopascales. Para calcular la presión atmosférica se rige por los principios de la ecuación de hidrostática, donde la presión ejercida de un punto de fluido es igual a la densidad de gravedad por la aceleración de gravedad por la profundidad. No debemos olvidar que la presión atmosférica cambia con la altitud, ya que a mayor altitud, menor presión atmosférica. Entre las unidades de presión atmosférica, bueno, en esta existen diversas unidades. Entre las más conocidas vienen a ser pascal, hectopascal. Sin embargo, también se usa lo que viene a ser bares, milibares, atmósferas, milímetros de mercurio y el mismo Torricelli. Entre el sistema internacional, un pascal es igual a newton sobre metros cuadrados. En el sistema sexagesimal, una baria es igual a una dina sobre centímetros cuadrados y un pascal es igual a 10 barias. Entre otras unidades utilizadas viene a ser que una atmósfera es igual a 106 baria, que es igual a 150 pascales, y que un milibar es igual a 103 barias, que este viene a ser igual a 103 dina sobre centímetros cuadrados, y que esto es igual a 100 pascales. Y un milímetro de mercurio, que es igual a 133,3 pascales. Entre los efectos sobre la presión atmosférica en el ser humano, pues esta se da por la disminución de presión parcial de oxígeno al reducir la transferencia del gas de aire inesperado a la sangre, provocando varias reacciones inmediatas en el organismo, como el aumento de la velocidad de la respiración y el volumen de aire inesperado, produciendo una hiperventilación. También está el incremento del ritmo cardíaco y el flujo de la salida de sangre, como el incremento del número de glóbulos rojos, dolor de cabeza, debilidad, mareos, soroche, y hasta puede producir la misma muerte. La evaporación es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. También el agua en estado sólido, ya sea nieve o hielo, puede pasar directamente a vapor y el fenómeno se denomina lo que es sublimación. También sabemos como que todo tipo de agua en la superficie terrestre está expuesta a la evaporación, ¿no? Eh, el fenómeno es tanto más débil cuanto menor es la agitación de las moléculas, tanto más intenso cuanto mayor es la cantidad de agua como posibilidad de evaporarse, ¿no? Además es necesario que el medio que envuelve la superficie evaporante tenga capacidad para admitir el vapor de agua, ¿no? Esto último se conoce como poder evaporante de la atmósfera. También podemos decir que la evaporación es la primera etapa del ciclo del agua. Eh, la evaporación ocurre cuando el agua se calienta y se convierte en vapor de agua. El sol, ya que el sol es la fuente de calor principal para este proceso, ¿no? Como también bien sabemos, nosotros consideramos que la evaporación se da en distintos casos, ¿no? Ya sea en los lagos, en los ríos, o cuando llueve, como se puede decir, ¿no? Vamos a pasar a lo que son los factores fundamentales de la evaporación. Los factores que condicionan la tasa de evaporación generalmente se le expresa en milímetros de día o milímetros por mes. Son por un lado los que se caracteriza el estado de la atmósfera en la vecindad de la superficie evaporante, ¿no? Y por el otro, los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante, ya sea agua libre, hielo o vegetación, como se puede decir, ¿no? Como una forma de correlación entre la evaporación y otros factores meteorológicos que influyen en ambos medios, ya sea agua o aire, ¿no? Dalton dice que propone la siguiente fórmula, ¿no? Que se expresa que expresa que, por ejemplo, E es la, como bien sabemos, la evaporación, ¿no? En forma directamente proporcional, que podría ser entre la presión de vapor saturado, que es el PS, a la temperatura de agua.
y la presión de vapor, que es el PV existente en el aire circundante, ¿no? La diferencia entre PS y PV se denomina déficit higrométrico, ¿no? Como bien sabemos, K es una constante. La presión de vapor PV y por ende la evaporación depende entonces tanto de la temperatura del agua como del aire. La velocidad y la turbulencia del viento ayudan a la renovación de la masa del aire, ¿no?, que recibe el vapor, disminuyendo así su presión de vapor, manteniendo constantes los demás factores, que como bien sabemos, la evaporación es inversamente proporcional a la presión atmosférica respecto a la pureza del agua, ¿no? La presión de vapor y la evaporación decrece con el aumento de sólidos disueltos, manteniendo fija la temperatura, ¿no? Se estima aproximadamente un 1% de descenso de evaporación al aumentar la concentración de sales en un 1%. En otras palabras, la variación relativa de evaporación es inversamente proporcional a la variación relativa de concentración de sales disueltas. Instrumentos utilizados para evaluar el poder evaporante de la atmósfera. La evaporación puede medirse en forma directa desde pequeñas superficies de agua naturales o artificiales, o a través de vaporímetros o lisímetros. Los tanques de evaporación se subdividen en tres: los depósitos enterrados, los depósitos colocados a nivel del suelo y los depósitos flotantes. Los depósitos enterrados nos dan una data errónea, podríamos decir, por la salpicadura que producen las gotas de agua. Los depósitos colocados a nivel del suelo ya también nos dan un nivel de aceptación de esta data mayor al 90%. Y los depósitos flotantes nos dan una data muy acertada, pero ya también su instalación es muy complicada y la obtención de datos también es complicada. Evaporímetros. Existen diferentes tipos. Se hacen lecturas sucesivas para medir la pérdida de peso. Cuerpos de porcelana porosa. Consiste en la esfera de disco que pues está unida a un depósito de agua que se alimenta de tal y es ayudado también por la presión atmosférica. Superficies de papel húmedo. Es parecido a los cuerpos de porcelana porosa, pero ya también se basa en el modelo del evaporímetro Piche, que se basa en la idea de humedecer permanentemente un papel expuesto al aire.